muchísimas gracias por venir a escuchar esta mañana. Como vamos a ver hoy, hubo todo un proyecto, o no uno, muchos proyectos para quedarse con esos territorios prácticamente desde finales del siglo XVIII en adelante. Hay muchos intentos, proyectos, maneras que intentaron los recién nacidos Estados Unidos de quedarse con todos esos territorios, por una simple razón, porque Estados Unidos en su inicio no tenía salida al Pacífico. Como ustedes acordarán, eran 13 colonias originalmente que solo daban al Atlántico, y con su independencia de 1776 a 1783, que es cuando Inglaterra reconoce la independencia de los Estados Unidos, pues ellos se dan cuenta que no van a poder competir con Inglaterra por el dominio del Atlántico. Es muy fuerte la potencia británica, tanto por su marina como por su comercio. Entonces saben que la única posibilidad para ellos de ser una potencia será el Pacífico, pero no tienen salida al Pacífico. Entonces vamos a ver cómo hay tantos intentos, yo les voy a hablar de para quedarse con esas tierras. No solamente conocerlas, no solamente visitarlas, no, quedarse con esas tierras. Una vez, estando yo en la Biblioteca del Congreso, me paseaba yo por los estantes, que son, ya se imaginan, hay 3 edificios de la biblioteca. Está el edificio Jefferson, el más antiguo, el edificio Adams y luego el más nuevo, que es el Madison. Pues todos esos edificios están llenos de estantes con libros. Cuando yo estaba podíamos pasear sin ningún problema y ni restricciones. Ahora ya no se puede, ni siquiera los empleados de la biblioteca lo pueden hacer, es muy restringido. Pero en aquella época yo podía andar por todos lados. Y me encuentro, de pura casualidad, una publicación de 1808, que se llamaba The American Register. Era una publicación especialmente dedicada a comerciantes, a negociantes de los Estados Unidos, sobre todo de los puertos, Baltimore, Nueva York, Filadelfia, Nueva Orleans, todos los puertos principales. Las compañías de comercio estaban muy interesadas en este tipo de publicaciones. Y empiezo a revisarlo y veo algo que me llamó mucho la atención. Veo un diario de un comerciante que se llamaba William Chandler. Eso ya me prendió un foco de alarma en la cabeza. Y en segundo, lo que decía el título, decía, se los puedo decir en inglés y en español. En el inglés era Journal of a Voyage Between China and the Northwestern Coast of America, made in 1804, es decir, diario de un viaje entre China y la costa noroeste de América, efectuado en 1804. Pero no era el título que me llamó la atención, fue el nombre. Yo ya conocía ese nombre. Dije, ¿qué está haciendo este señor escribiendo un diario? Pero cuando lo leí, pues más me impresionó, porque aunque se llama así, es un diario sobre la costa noroeste de América y a China, sí, pero lo principal es su relato sobre las 2 Californias, tanto la península como la Alta California. Está escrito porque hizo 2 viajes, uno en 1803 y otro en 1804, y lo que dice ahí pues me dejó sumamente sorprendida, y más porque he de decirles que yo soy baja californiana, y como baja californiana pues dije, ¿qué es esto? Lo que este hombre está escribiendo. Pues les voy a platicar quién es y qué escribió. Bueno, cuando revisé eso dije, lo tengo que traducir a como dé lugar. Estaba en inglés, publicado en el año 1808. Lo tengo que publicar, y sí, la Ibero lo publicó en 1991 o 92, y lo publicó como diario de un viaje entre la China y la costa noroeste de América, efectuado en 1804. Si ustedes lo leen, van a encontrar lo que pensaban ya los comerciantes norteamericanos sobre cómo quedarse con esas tierras. Es toda una especie de manual de cómo se pueden quedar sin problemas tanto con la península como con la Alta California. Ese realmente es el propósito del diario. Le está diciendo a sus compañeros,
mercaderes o compañeros negociantes y al gobierno de Estados Unidos: señor, nunca va a poder la Nueva España, no va a poder defender esto. Esto está muy fácil, nos podemos quedar con ello. Entre muchas veces, me acuerdo en una frase que decía, en una palabra: a pesar de los españoles, sería tan fácil quedarse con las Californias como arrebatárselas en un principio. Es decir, rapidísimo se las podemos quitar, no hay manera que las defiendan. Y lo que hace él es ir por cada bahía, cada lugar donde va pasando, dice: aquí se pueden venir tantos regimientos, tales barcos pueden quedarse en la bahía, pueden entrar, otros no pueden, cómo desembarcar, cómo tomar las Californias. Bueno, al grado que en 1803 bombardea el puerto de San Diego y no lo pudo tomar. Estamos hablando de 1813, pero este diario, el de 1804, es el que más, con mayor cuidado, va contando la historia de cada misión, tanto de la península como de la Alta California. Y fíjense, luego les voy a decir todo lo que hizo, no nada más, yo lo conocía no por esto, sino por otro. Voy a decirles quién era. William Shaler había nacido en Newfield, hoy en Bridgeport, Connecticut, en 1773, y va a morir en Cuba en 1833. Era hijo de unas personas sencillas que trabajaban cerca de los asuntos y los barcos de la zona, pero pierde a sus padres cuando era un niño, y para ayudar a mantener a sus hermanos se va a trabajar a los 14 años a una firma también comercial neoyorquina. Va a aprender español, va a aprender francés, además sabía inglés, y no es cualquier muchachito que no está bien preparado. Es impresionante lo que este jovencito huérfano va a lograr. Después me lo voy a encontrar traduciendo la historia de Nuevo Flandes o de Chile por un jesuita de los expulsados de la Compañía de Jesús en el siglo XVIII, traduciéndolo al español, una historia de Chile. Hagan de cuenta que hubiera traducido a nuestra obra sobre Historia de México de Clavijero. Él precisamente es el traductor de esa historia de Nuevo Flandes, así se llamaba también Chile, para darla a conocer en inglés, porque también estaban interesados, por supuesto, en el comercio chileno. Este jovencito admiraba Francia, les digo que había aprendido a hablar francés, simpatizaba con la Revolución Francesa y va a ir a Francia y va a participar en proyectos revolucionarios de la época. No sabemos cuáles, pero estuvo vinculado a la Revolución Francesa. Después, más tarde, ya para 1800, junto con un socio, con otro comerciante que se llama Richard Cleveland, que también dejó unas memorias, empezó a comerciar en Europa y fue a Perú, a Guatemala, estuvo en las Islas Sandwich. Las Islas Sandwich se llamaban así porque James Cook les puso así, pero son Hawái. El nombre original de esas islas es Hawái, y también va a comerciar con China. Y ahí vamos a ver qué es esto de este comercio con China. ¿Por qué ese interés de ir de estos bostoneses, les decían en América del Sur, a estos comerciantes? Imagínense el viaje desde la costa atlántica de los actuales Estados Unidos hasta el estrecho de Magallanes, toda la vuelta, y subían precisamente por Chile. Y su amigo, los dos, se pasaban hablando con los criollos de Santiago, de Valparaíso, les regalaban la Constitución de Estados Unidos y los trataban de convencer que se independizaran y, por supuesto, juraran la Constitución de Estados Unidos. Ya estoy hablando de 1802, 1803, ya lo iban haciendo así. Se decían a sí mismos apóstoles de la democracia, de apóstoles que tenían muy poco, pero bueno, lo hacían, y lo hacían no nada más allí, todo lo donde iban pasando por el Pacífico, en San Blas, aquí en la Nueva España, también regalaban la Constitución en 1803 a los locales para ver si se animaban a separarse. Bueno, el viaje que nos interesa es su segundo viaje a la América Española, porque en ese viaje que iban en búsqueda de una mercancía sumamente apreciada en dos cortes, en la corte
de los zares rusos y en la corte del emperador de China. Era la nutria. No sé si ustedes han visto lo que es un animalito de nutria, son preciosos, pero la nutria más fina del mundo estaba en las Californias. Casi acabaron con ella estos comerciantes, casi acabaron con la extinguieron, pero eran sumamente fina. Entonces, claro, en Rusia y en China, las dos cortes imperiales, era la favorita. Entonces, estos comerciantes iban, compraban o mandaban matar a estos animalitos, no les podían dar tiros para no hacerle hoyos a las pieles, a palos, y entre más chiquitas y más finas, mejor. Era horrible. Bueno, era un comercio espantoso, pero les daba muchísimo dinero, muchísimo. Y entonces, así empezaron. Y van a haber varios países interesados en este comercio. Por supuesto, los Estados Unidos con estos comerciantes, también los ingleses y también los rusos. Los rusos tenían un establecimiento muy importante ruso en Alaska. Ustedes se acordarán que Alaska fue rusa. Y allí había un hombre que se llamaba Alejandro Baranov, que hace un acuerdo con estos comerciantes estadounidenses para el comercio de esas pieles tan apreciadas. Pero ¿saben qué hacían? Contrataban a los eleuts, que eran los esquimales, que se fueran en sus kayaks, que son sus canoas, y que ellos fueran los cazadores de las nutrias por toda la costa. Bajaban por las costas de California, matando a los animalitos, como les digo, a palos, ¿verdad? Y se las vendían a estos comerciantes, tanto rusos como de Estados Unidos. Y estos iban a Cantón, en China, allí desembarcaban con todas las pieles para venderlas muy caras en la corte china. Y también se iban a Rusia con esas mismas pieles. Eso es lo que estaban haciendo en este viaje. Tenían un barco que se llamaba Lelia Bird, y en ese barco a eso iban. Pero quiero decirles que aunque él está platicando todo lo que significaba comprar esas pieles, venderlas, las rutas que seguían, los viajes tan difíciles que tenían que hacer, por ejemplo, cuenta que cuando regresaban precisamente en 1804 venían de Cantón a las Californias, les tocó una época muy terrible en el mar, casi pierden el barco, pero bueno, sí, la pasaban muy duro, pero era muy lucrativo el comercio. Pero entonces él se da cuenta que para Estados Unidos lo más lucrativo no van a ser las pieles, se están acabando además, que va a ser apoderarse las Californias. Se ha dado cuenta que hay dos puertos magníficos para el Pacífico, uno se llama San Diego y el otro se llama San Francisco, y esos dos se los describe y dice, es que tienen que ser nuestros. Bueno, entonces lo que él va haciendo es dar una detallada explicación desde lo que sería British Columbia, que está en Canadá, después lo que sería el estado de Washington actual en Estados Unidos, luego California, desde Bodega Bay hasta San Diego, y en aquella época las Californias no estaban separadas, seguía, y es muy interesante lo que va describiendo de cada una de las misiones. No le importa nada la población que está ahí, los desprecia, no le parecen que valga la pena. En ese sentido, no se extrañen, era un racista como hay muchos hoy, estamos ya acostumbrados a oír el racismo todos los días, ¿verdad? Pues ya lo era él. Claro, no le importan la población, es muy crítico de las misiones, porque para él lo importante era el éxito económico. Y no aprecia todo lo que habían hecho los misioneros en toda esta línea de misiones, desde San Diego, que se funda en 1769, es la primera misión, que es el padre, Fray Junípero Serra, el que funda San Diego en 1769, y que viene, fíjense de dónde viene Junípero Serra, viene de las misiones californianas, de la Baja California, viene nada menos que de Loreto. ¿Por qué viene de Loreto? Porque ya los franciscanos, después de que habían expulsado a los jesuitas, se habían quedado con las misiones de Baja California, dos órdenes, los dominicos en el norte de la Baja California, de la península, y el sur, los franciscanos. Estando en Loreto, este padre, Fray
Junípero Serra decide con un grupito de unas 12 familias, ojo, que son novohispanas, mezcladas, muy mezcladas, hay de todo, son los fundadores de San Diego, California. A mí me da risa, yo siendo de allá, las barbaridades que dicen históricamente, aún las universidades, si ustedes van a San Diego, en la misión de San Diego de Alcalá, que si la ven no es verdadera, está hecha en el edificio es de los 1920, se rehizo completamente porque estaba totalmente destruida, la volvieron a hacer completa, pero ahí está, San Diego de Alcalá se llama, bueno, está ahí, pero tiene una placa, que siempre que la veo digo, ay Dios mío, cómo se distorsiona la historia. Dicen 3 universidades locales, que ahí está el primer establecimiento de origen europeo del Pacífico. Señores, es una barbaridad. San Diego, en 1769, el primer establecimiento europeo del Pacífico. Bueno, ¿y qué pasa con Acapulco, con San Blas, con Lima, con Valparaíso, con todos los puertos que desde el siglo XVI ya están en nuestro mundo hispanoamericano? No existen para ellos, ¿eh? Es el primero del Pacífico, 1769, porque es falso totalmente. Y son 3 universidades, que tienen departamentos de historia. No se asusten, esto es lo normal en Estados Unidos. Yo di clases en la Universidad de Estados Unidos y lo primero que hacía decirles, el nombre de mi clase es una aberración. Se llama Colonial Latin America, señores. Ni fuimos colonias, nosotros no fuimos colonias, ustedes sí. Aquí hubo un virreinato y un reino, jurídicamente así estaba establecida la monarquía española, con reinos, virreinatos, capitanías generales y provincias. Esto no es de nosotros, jurídicamente no éramos eso, y tampoco Latin America, porque ¿saben qué? Eso es un término de mitad del siglo XIX, cultural, inventado por los franceses. Entonces, yo estoy hablando del siglo XVI, XVII y XVIII, no hay Latinoamérica, no tiene contenido, no existe. Pues aquí en Estados Unidos así lo entendemos. Todas las universidades, incluso Harvard, todas las que ustedes quieran, tienen su bendito curso que se llama Colonial Latin America. Y díganles que no, yo me la pasé diciéndoles una aberración, no hacen caso. Ellos creen que saben más. Ayer, sí fue ayer, Trump, bueno, no me extraña de Trump, pero me extraña de los que lo rodean, fue a decir en Virginia que iba porque se cumplían 400 años de Jamestown, el primer lugar donde hubo un gobierno establecido común. Hace 400 años, y nosotros hace 500 años, ¿qué? Y antes, ¿qué pasó con la Audiencia de Santo Domingo? Que es un cuerpo colectivo que gobierna lo que después fue la Nueva España, lo que fue Luisiana, Florida, todo lo que, y hasta Centroamérica. Es un cuerpo colectivo, en el siglo XVI, señor. No, ellos son primero, hace 400 años, con Jamestown. Se los juro que eso es diario allí, Yo me la pasé en la biblioteca del Congreso todo el tiempo diciendo esto no es cierto, esto no es cierto. La primera en la frente, ¿saben dónde están? Bueno, hasta risa da, pero ¿dónde están clasificadas todas las bulas papales? En tauromaquia. Porque ¿cómo se escribe bull? Y cómo se escribe toro, igual, bull y bull. Entonces, todas las bulas en tauromaquia. Yo llegué y no había acentos ni ñes. Y les dije, señores, esto es una falta de ortografía. Qué casualidad que el polaco tiene sus acentos y tiene todo, y todos los demás idiomas, y nosotros español no. Ay, ¿qué importa? No tiene nada que ver. No, sí tiene. Es una falta de ortografía. Y la ñ, no importa. No. Les puse feliz año y luego les puse sin ñ. Y se los traduje. Se quedaron así. Dije, eso es lo que están diciendo. Montana no se llamaba Montana, señores, es montaña. Y así síganle. Pero es un gran desprecio por el mundo hispánico. Quizá nacido de la famosa leyenda negra que ellos manejan, ¿verdad? Pero crean, combatir eso es muy difícil. Por eso también yo quise publicar esto, para que se viera sus intereses tan tempranos y para que nos diéramos cuenta que hay un proceso que explica la guerra con México. Esa guerra no tenía ninguna razón, fue totalmente injusta, tienen que inventar un pretexto.
en mayo de 46 la declaran, pero con un pretexto que inventaron, porque no encontraban cómo declarar la guerra. Están todas las instrucciones ¿cómo se llama? Al general Zachary Taylor, que estaba en la frontera, y haga un accidente para poder nosotros tener un pretexto. Meses y meses le piden que haga un accidente y no lo hace, no lo logra, hasta que un día se mete a territorio mexicano, ataca una patrulla mexicana y la patrulla le contesta. Y entonces Polk, el presidente, va a decir en el Congreso: señores, han derramado sangre americana en territorio americano. No era verdad, pero con eso, en mayo de 46, declaran la guerra a México. Les surgía porque no habían podido conseguir comprar estos territorios. Si ustedes vieran cuántos intentos hay de compra, y la excusa era, yo los leí todos, recibí los archivos, vi todos los expedientes de los agentes. No se llamaban agentes secretos, les llamaban agentes del Ejecutivo, porque solo le daban información al vicepresidente, al presidente y al secretario de Estado. Al Congreso de Estados Unidos no le decían nada, era directamente con el Ejecutivo. Esto va a hacer este señor después de este viaje. En este viaje, pues, escribe todo eso, va diciendo: aquí es muy fácil quedarse, esto nos puede servir para tal cosa, se produce tal cosa, etcétera, etcétera. Pero lo escribe hasta el año 8. Ya para el año 10, ¿dónde estaba William Chandler? Es agente del Ejecutivo, trabaja para James Monroe, que era secretario de Estado. ¿A dónde lo mandan? Lo mandan a La Habana, a Cuba. Le piden que convenza a los cubanos de separarse de España y aceptar la Constitución de los Estados Unidos. No logra nada, lo corren. Entonces viene a Nueva Orleans y ahí se va a encontrar con un había sido diputado en las Cortes de Cádiz, en España, era cubano, se llamaba José Álvarez de Toledo, había representado a la mitad de la isla de lo que es Santo Domingo, hoy la República Dominicana, pero ese señor estaba en Nueva Orleans. Es un caso muy chistoso, raro y también muy especial. Servía a 4 diferentes jefes: a Inglaterra, al gobierno inglés, al gobierno de Estados Unidos, al gobierno español y a los insurgentes, a los 4, a la vez. Por supuesto, al final va a traicionar a los insurgentes y va a entregar toda la información a Luis Dionís, el embajador español en Estados Unidos. Por eso tenemos los papeles existen, hasta su diario. ¿Por qué? Porque se los vendió a Luis Dionís, y Luis Dionís, cuando se regresa a España, quedaron en familia, y un banco mexicano en el siglo XX los compró. Pasaron años y se acabó ese banco, y la presidencia de la República los compró. Nosotros, Tere Franco y yo, los publicamos en una obra que el Senado de la República publicó, que se llaman Pliegos de la Diplomacia Insurgente, porque ahí cuentan la historia de los intentos de los insurgentes de hacerse de armas, de voluntarios y de negociar con Estados Unidos apoyo a la insurgencia, que fue un fracaso total fracaso, horrible. Da dolor leer esos 72 documentos, porque uno ve la desesperación ya de la insurgencia, que está prácticamente, completamente derrotada, y su única esperanza le queda en la ayuda exterior. Y la ayuda exterior no fue ayuda, era negocio, y era lo único que importaba. Y se van a estrellar contra esa actitud. En el diario de uno de ellos, que da a pesar porque uno ve lo que dicen: pero si los fusiles cuestan $3 en el mercado y a nosotros ustedes nos los quieren vender a $25. Contestación de los comerciantes: ese es el precio de la libertad. Era negocio. Y entonces esa es una historia triste. Pues ahí está Schaller. Schaller se encuentra con José Álvarez de Toledo, uno de estos, y juntos invaden Texas en el año 1810. No logran nada, los sacan para afuera, vuelven en 1813 y otra vez los sacan para afuera. Pues los realistas, el ejército realista allá en el norte los saca, los manda otra vez para Luisiana, y entre los que sacaron a estos dos, que llevaban un montón de filibusteros de origen de Estados Unidos, que los llevaban a invadir Texas, iba un muchachito de 14 años, ¿saben cómo se llamaba?
Antonio López de Santana, que ya andaba en Texas allá a los 14 años sacando estos filibusteros para afuera. Pero dejan algo, yo lo vi eso en el archivo de los National Archives en Washington. Los dos escribieron, tanto Álvarez de Toledo como Schaller escriben 2 periódicos. Uno se llama La Gaceta de México, nomás sacaron un número porque los corrieron, y luego hacen otro que se llama El Mexicano, el único periódico bilingüe de la insurgencia, porque la mitad le escribe en español José Álvarez de Toledo y la otra mitad Schaller en inglés. Existe solo un número de cada uno porque como los corrieron ya no pudieron hacer más. Pero es interesante, allá andaba y lo volvemos a encontrar en otros momentos, siempre tratando de conseguir la independencia de la Nueva España. No lo logró, va a acabar de cónsul de Estados Unidos en La Habana y va a morir de una epidemia en 1833. ¿Qué es lo que nos debe de llamar la atención de estos intentos de los norteamericanos, de los Estados Unidos, por las tierras que con toda pena tenemos que pensar que fueron de nuestros antepasados? Yo les diré que yo este librito lo dediqué a todos aquellos que son considerados ilegales y criminales en las tierras que fueron de sus padres, porque me indigna que a gente que vive en Texas, en Nuevo México, en Arizona, en las Floridas, en la propia Luisiana, que fue española, y después, bueno, también nosotros en la Nueva España le mandamos el situado para que pudiera funcionar, siempre dependió de la Nueva España, y por supuesto las Californias. Allí, que ustedes vean la geografía, vean los nombres, ahí está la presencia del mundo hispánico antes que este señor, y sin embargo vean con qué desprecio tratan a los descendientes de los dueños de esas tierras, porque perdón, todas estas personas humildes que van, estos migrantes, en primer lugar, la migración no es un delito, no todos sabemos que hasta la Sagrada Familia fue migrante, por Dios, no se fueron a Egipto para sobrevivir, no es, todos los pueblos tienen ese derecho a sobrevivir. Bueno, pues esta gente que vaya tratada, acuérdense aquel hombre en Arizona, ese sheriff, se llamaba Arpaio, que los vestía de rosa y los hacía caminar con cadenas en los pies por las calles allí en Arizona para burlarse de estos pobres hombres, sabiendo que vestidos de rosa les iban a chiflar, los iban a insultar. ¿Qué sabemos ahora de los niños? Verdaderamente en esas como jaulas, sin la mínima atención o una atención muy deleznable, horrible. ¿Por qué? Bueno, que se acuerdan estos señores que los primeros que se metieron a la fuerza, que se robaron esos territorios, yo lo decía en mi clase a los chicos en la universidad, no creo que les gustaba nada. Claro que al final de hacer las calificaciones de los maestros decían, no queremos que ninguna historiadora mexicana nos dé clase de nuestra historia. Claro, pues sí, tenían razón, pero yo se los decía con sus documentos, no con mis documentos de México, sino de los propios National Archives. Les enseñaba, aquí están todos los intentos de quedarse con estas tierras, sin ninguna base. Bueno, estas islas donde Schaller nos dice que la nutria más bella y la más fina era de Santa Catalina, ahí enfrente de Los Ángeles, de Santa Bárbara, era la más fina esa zona. Pues quiero decirles que todas las islas que están enfrente de la Alta California no están en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, son mexicanas, porque nunca se entregaron con el tratado, así que las tienen sin tener ningún derecho a ellas. Así que cuando oigan las canciones sobre Santa Catalina y todas las, pues sí, pues siguen siendo mexicanas, nada más que también, con toda tristeza les debo decir que mi experiencia en aquellos años fue que cuando uno como mexicano intenta, sobre todo a la embajada, decirle, esto no lo pueden regresar. Por ejemplo, allí en la biblioteca tenían un códice que se habían sacado de manera irregular de México. La ley, los convenios entre países establece que si de un archivo, que es un archivo nacional o privado, porque se puede probar, se ha sacado un documento sin permiso, se tiene que regresar. Y ahí tienen el códice Huejotzingo. Y los mismos, yo era amiga ahí de todos y me decían, ustedes lo pueden pedir porque esto se sacó del archivo del Hospital de Jesús, que está todo en el Archivo General de la Nación. Lo sacaron para venderlo. Entonces, lo pueden pedir. Escribí al secretario de Relaciones Exteriores, hablé con todos los de embajada.
Nadie puso el menor interés. Allí sigue en la Biblioteca del Congreso. No les interesa. En todos los años que yo estuve ahí, hicimos tertulias promoviendo la cultura hispánica, muchas cosas sobre México, sobre su historia, sobre sus literatos, sobre su música, sobre sus costumbres. ¿Ustedes creen que alguna vez fue algún mexicano de la embajada? Nunca, nunca. A mí me hablaban de la embajada y yo les decía, por patriotismo mejor no digo nada aquí, ni les aviso, porque esto no se vale. Se los decía así, tal cual. Oye, manita, ¿cómo me dijiste? A ver, así no se habla. Me haces favor de hablar con toda propiedad porque estás representando a nuestro país. Hasta eso les tenía yo que decir. Las secretarias no sabían inglés. Les tenía yo que hacer las cartas porque no sabían inglés. Ustedes iban a la embajada y no había nadie, todos habían ido de compras. Yo estaba esperé ahí hasta que regresaron. ¿Ustedes saben la imagen que dábamos? Bueno, las cosas que yo les contara en esos 10 años, uno como mexicano, de veras, por patriotismo se calla. Un día me hablan de Nueva York, la secretaria del cónsul. Oiga, fulanito, sutano, que está escribiendo un libro, quiere que le busquen ahí en la Biblioteca del Congreso todo lo que haya sobre este personaje. Oiga, señorita, ¿cómo se atreve a hablar aquí en la Biblioteca del Congreso para que le hagan el trabajo a ese señor que está haciendo una novela? ¿Sabe qué? Que el señor venga a trabajar cuando quiera. Aquí no le van a hacer nada y dele gracias a Dios que yo contesté, porque eso no se hace. ¿Ustedes qué creen que son? ¿Cómo le hablan a una institución a decirle que les hagan el trabajo que el fulanito que trabaja allí en el consulado está haciendo? Una novela. Y fue el señor, estuvo media hora y llevó a un pobre señor de la embajada mexicana a que le buscara la obra. El señor hacía ahí. Me decía, Dios mío, yo me hago como que no son mexicanos. Es que le da una vergüenza el abuso. Otro día. Oye, Lupita, va a venir toda la Suprema Corte de Justicia. Por favor, organízales una visita guiada de los 3 edificios de la biblioteca. Como yo los conocía, dije, yo no organizo nada hasta estar segura, pero como tengo amigos en los 3 edificios, si vienen, lo organizo, y si no, no. Me hablaron 15 minutos antes de la embajada. Mira, no van a ir, se fueron todos de compra. ¿Qué tal que yo hubiera organizado eso formalmente, con los canales ahí, que lo toman muy en serio? Se los digo porque como mexicanos eso no podemos aceptarlo, ni aguantarlo. Otra vez me hablaron, Lupita, va a haber la feria del libro mexicano. Y dije, ¿la feria del libro mexicano? ¿Ustedes la van a organizar? Sí. Cuando vi lo que era, dije, ni a tiros les digo aquí que va a haber una feria del libro mexicano, porque estos libros no son mexicanos. Son traducciones pésimas del libro del millonario de fulanito de tal gringo. ¿Esto qué es? Bueno, te vamos a hacer, la verdad, es que es un contrato que tenemos con una que publica libros traducidos en Los Ángeles. Pues no se atrevan a decir que este es el libro mexicano. Y no avisé ni dije nada. Es que miren, de veras, uno acaba haciendo eso. Como hacer una especie de, ahora sí, un muro para que eso no trascienda, porque nos quemamos como mexicanos. ¿Sí o no? Y así les cuento casos y casos en que uno la hacía de, pues ahí como de pararrayos. Espero en Dios que de veras que algún día tengamos mejores representantes de México, porque también yo lo vi en Inglaterra cuando estuve. Unas vergüenzas que pasaban. Un día, estando yo ahí, me habla el director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la universidad, que es el más importante en Inglaterra sobre estudios latinoamericanos. Dice, Lupita, nos han hablado de que vienen varios diputados de México a visitarnos. Y dije, ay Dios, pues vamos. Y ahí estuve, me invitaron y ahí voy. Ustedes hubieran querido llorar como yo. Los señores durmiéndose, todos se querían ir de compras. Horrible, horrible, horrible. Yo hasta le dije al director, señor director, por favor, mire, primero antes de aceptar que vengan así, sepa a qué vienen, porque sabe que nos hacen perder el tiempo, de veras. Y yo sí hablé con la embajada, por favor, no nos quemen de esa manera. Nos mandaron un disque regalo de ese tamaño, un librote carísimo, grandotote, que se llamaba Quetzalcóatl, escrito por José López Portillo, a todas las instituciones de toda Inglaterra.
¿Saben qué hizo el instituto? Regrésenlo, esto no sirve. Esto no es una historia, esto es una adulación a un político. Y además cobraban 20 libras por recibirlo por el correo. Pues dijeron, ¿por qué vamos a pagar de algo que no pedimos? Créanme que yo he vivido eso muchas veces cuando he estado fuera. Y como mexicana trato de cubrir esas cosas. Otro día también me hablaron de la embajada en Washington. Queremos que vaya a ser guardia a la estatua de Benito Juárez. Señor, yo no hago guardia a nadie más que a mi bandera. Cuando sea la bandera me hablas. Y no fui. Porque digo, ¿qué les pasa? Otra. Oiga, la vamos a invitar a esto, pero no la podemos invitar más que a usted sola. Su esposo no puede venir. Oiga, ¿por qué? Pues es que aquí pues tenemos que contar el número de personas y pues no puede usted venir más que usted. Pues entonces no me pongan en la lista porque no voy. La embajada mexicana es México, no es los gringos que hacen esto a cada rato. Venga usted sola. ¿Sabe qué? No voy. Y por favor, tengan la delicadeza de actuar como mexicanos. Ustedes saben que yo, si no invitan a mi esposo, yo no voy. Entonces, por favor, no hagan eso. Pero se los digo para que estemos muy al tanto y estemos también, yo creo que es tiempo que nosotros hablemos, no tengan miedo a hablar, no tengan miedo a defender. Siempre he dicho, y ahora estoy preocupada por eso, que tenemos ante ellos que ser muy dignos y mantenernos firmes, nada de someternos, porque nos tratan peor. Cuando yo llegué a la Biblioteca del Congreso, soy mexicana, llegué como mexicana, como extranjera, lo primero que me dijeron, usted va a jurar la Constitución de Estados Unidos y la bandera de Estados Unidos. No, señor, yo no juro nada. Yo tengo mi Constitución y tengo mi bandera. Ustedes me están contratando como extranjera y como mexicana. Fuimos al jurídico de la biblioteca y dijeron, tiene ella razón, ella tiene su bandera y tiene su Constitución. Yo les dije, yo la respetaré, pero no la juro, porque no soy su ciudadana. Y lo respetan a uno. La siguiente en la frente. Llego a la división hispánica. Doctora, me dice el director, quiero que vaya a la universidad, a Rhode Island, a la Universidad de John Carter Brown, a presentar una ponencia sobre el proyecto que está usted haciendo de archivos españoles, aquí en 53 colecciones en Estados Unidos, pero la firmo yo. ¿Cómo? Sí, porque aquí se acostumbra que solo los jefes firman los trabajos. Pues se acostumbran mal, porque aquí esta autora es la autora y hay derechos de autor. Usted quiere ir, vaya usted, pero usted escribe de lo que no sabe, pero si usted quiere que vaya, yo escribo y yo firmo. Pero es que aquí la biblioteca, a mí no me interesa lo que hace la biblioteca, porque hay una convención de Viena que Estados Unidos firmó, que es sobre los derechos de autor, y el autor no se puede cambiar por otro porque usted es el jefe. Lo hacen, lo hacen porque yo tengo amigas que han hecho la investigación y el jefe del tal museo es que él lo pone su nombre. Lo hacen todo el tiempo. Pues miren, ante eso pues tuvo que aguantarse, fui yo con mi nombre y con mi ponencia con mi nombre. La siguiente. Mi libro tiene 1050 páginas de la Biblioteca del Congreso. Bueno, oye, aquí no ponemos el nombre del autor, nomás ponemos The Library of Congress. Ah, no, aquí pone el nombre del autor, porque ¿saben lo que me costó esto? Muchísimos años de trabajo, 53 colecciones de 49 instituciones de Estados Unidos, de sus archivos. ¿Y ustedes quieren que ponga The Library of Congress? No. Es que aquí así le hacemos, pues lo hacen mal. Vamos al jurídico otra vez. Oigan, señores, si la Convención de Viena, no, tiene razón ella, tiene que estar su nombre. Si uno se deja, lo aplastan, se los juro. Esto a mí me tiene preocupada ahora con lo de los migrantes. Cada vez que se le rinda más a Trump, nos va a ofender y se va a abusar más. Nunca le vamos a dar gusto. Créanme, como mexicanos, piénsenlo, siéntanlo y tratemos de tener dignidad, porque entonces nos van a respetar. Así son, Y aunque sean mal, hay muchas muy buenas gentes, pero así son, creen que son el centro del mundo. Ahí me decían, somos la mejor biblioteca del mundo, los mejores. No son. En la sección de manuscritos cometieron un error garrafal, solamente con los manuscritos en español, fíjense con quién, con los ingleses, los alemanes, los otros, no, nomás con los españoles. Entonces llego yo y empiezo a revisar las cajas que tenían. Tienen estantes y estantes de un proyecto que fue muy importante,
de finales del siglo XIX, 1890, 5 instituciones importantes de Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso, Harvard, la Universidad de Berkeley, Austin, varias, se juntaron y dijeron, vamos a mandar a España a los más importantes archivos con fotografías, copiar el material que tenemos que tener porque tenemos todos estos territorios que le pertenecieron primero a España y luego a México y no tenemos nada de su historia. Entonces mandaron cámaras fotográficas, fueron las primeras que hubo en los archivos, en el archivo de Indias, en el archivo histórico en Madrid, en el archivo naval, en el archivo de Simancas, en todos lados, mandaron a sus fotógrafos y estuvieron trabajando sistemáticamente y tiene una maravilla de cajas de este tamaño, con puras fotografías de mapas, de documentos, pero estoy hablando de millones de documentos. Y entre ellos algunos que ya no existen en el propio archivo de India, porque en 1929 una quemazón, que se quemaron varios, pero ahí están, los tienen estas gentes. Yo lo vi, pues estuve haciendo la investigación más de 7 años sobre sus documentos. Bueno, pues los tienen y están muy bien catalogados, dice Archivo General de Indias, lo que sea, ¿verdad? Estado o Audiencia de Santo Domingo, etcétera, lo que sea, con su legajo, número, todo. Pues ¿saben qué hicieron estos fulanos que no saben español? Era el director y el subdirector de la sección de manuscritos. Cambiaron todas las clasificaciones, porque ellos son los mejores, así me lo dijeron, catalogadores del mundo. Modernizaron todo y le pusieron, por ejemplo, Archivo General de Sevilla, Audiencia de Santo Domingo, legajo 50, Archivo General de Indias, República Dominicana. Porque modernizaron todo según ellos. Les dije, pues están muy equivocados. República Dominicana, que es la mitad de una isla hoy, no es la Audiencia de Santo Domingo, el primer, ahora sí, gobierno colectivo de la historia de todo el hemisferio. Porque desde el siglo XV allí se establece ya un gobierno y después la audiencia tiene una jurisdicción que incluye Luisiana, Florida y toda la Nueva España y toda América Central. ¿Cómo se va a comparar con la jurisdicción de la República Dominicana, que es la mitad de una isla, la otra parte es Haití? Entonces, no es lo mismo. Mire, me dijeron, se los juro, usted, a España y a usted no les creemos, porque nosotros somos los mejores del mundo y nosotros modernizamos todo. Así les dije, ¿y por qué no tocaron los manuscritos ingleses, ni alemanes, ni italianos, ni franceses? Porque si son los mejores del mundo, esto que dice milicias de Boston, siglo XVIII, ¿por qué no le pusieron Pentágono? No sabían qué contestar. Y pues, ¿saben qué? A ustedes no los voy a publicar. Imagínense, yo trabajaba para ellos, para la Biblioteca del Congreso. Su colección no sale. Salen 52 colecciones, pero esta no, porque están mintiéndole a los investigadores. No existen documentos con la clasificación que ustedes le dieron. Existen las copias, pero ustedes tienen copias, no tienen original, no son nadie para cambiar la clasificación de un documento que ustedes no tienen. Entonces me dijo, hasta eso, muy inteligente, diremos, el que seguía después del bibliotecario general, me dijo, doctora, ¿qué hacemos? Usted dice, y tiene razón, no se puede publicar esto porque pues está mintiéndole a todo al mundo de la investigación. Estos documentos no están clasificados así, no existen así como ellos lo hicieron. Que mire, señor, si usted va a los estantes, están perfectamente clasificados en las cajas, no por estos señores que alteraron todo, pero las cajas y los documentos están bien. Los saco de ahí, sin tomar en cuenta estos hombres, que son unos ignorantes. Les platico eso para que vean. Créanme, yo les decía a la gente que trabajaba ahí limpiando, que eran gente pues nuestra o centroamericana, que la pasaban muy mal. Ustedes, esta ciudad de Washington es pura copia de elementos franceses, ingleses. Ustedes tienen en sus países, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en México, maravillas originales, siéntanse orgullosos. Tienen más cultura que aquí. Créanme, un poco para que tuvieran autoestima, porque los tratan muy mal. Entonces, esto se los cuento para que vean que este tipo de testimonios nos están indicando que esto siempre ha estado allí, que México ha sido víctima de ese expansionismo y de ese interés, y que nunca nos van a ver con respeto. Si ustedes hoy van a la Baja California, que es mi patria chica, les va a doler, le llaman baja.
No se llama Baja, eso es un adjetivo, ¿sí o no? Bueno, el Smithsonian publicó unos folletos que decía, come to Baja, domestic trip, ¿cómo que doméstico? Porque hay dos tipos de viajes que hacen los del Smithsonian, international y domestic, ¿cómo que Baja domestic? Y que le escribo al director, oiga señor, ustedes son una institución cultural y están cometiendo aquí 3 errores. Primero, Baja no es nombre. Usted va ¿a New qué? ¿Va a New York? ¿New England? ¿New Orleans? ¿A qué? New no es nombre y Baja no es nombre. Tampoco somos un viaje doméstico, señor, porque no estamos dentro de Estados Unidos, somos internacional. Fíjese que la Baja California, la península, es nuestra, no de ustedes. Y también además le aviso que ustedes aquí dicen que la California nuestra se llama así por la California de ustedes, está muy equivocado. La Baja California, la península se llama California desde 1585 porque Cortés vivió 1 año en lo que hoy es La Paz, le puso Santa Cruz, y allí vivió 1 año Cortés, y la llamaron California por un librito de aventuras, de un librito de caballería que se llama Las Sergas de Esplandián, que es el último libro de la serie de Amadís de Gaula, que son 4, y este es el hijo de Amadís de Gaula, y su librito se llama, su historia se llama Las Sergas de Esplandián, Esplandián es él. Bueno, allí hablan de una isla que se llama California, de amazonas que viven ahí, que son guerreras, de ahí lo sacaron, el nombre, en 1585, entonces, ¿cómo que nosotros lo sacamos de ustedes? Bueno, se lo escribí, ¿y saben qué me contestaron? Bueno, es que nosotros contratamos una compañía que nos hace la propaganda. Esa fue la salida. Y eso se los puedo decir, año con año nos la pasábamos nosotros tratando de, pero esa es la manera de pensar, ¿eh? Así que les digo esto para que vean que esto que fue un mero viaje por ir por las pieles de nutria se convirtió en una propuesta al gobierno de Estados Unidos y a todos los comerciantes de quedarse con las California. Lo han intentado. Cuando uno ve la guerra de 46-48, saben que tanto la Baja California como la Alta California estaban allí, los Marines ya estaban desde el año 45, antes de la guerra ya estaban y no se salieron. Estaban ya tomadas la península y tomada la Alta California, ya no se salieron. Esperaron el pretexto, declaran la guerra en mayo de 46, pues ya estaban ahí los Marines. De puro milagro nos quedamos con la península, de puritito milagro. Y quiero avisarles que siguen insistiendo que la quieren comprar. Ahora, ya le llaman Baja, y lo más grave, yo sí se les dije al Departamento de Turismo, ¿cómo es posible que nuestra Secretaría de Turismo le diga Baja? Que se lo digan ellos porque son ignorantes, pero nosotros, llamarla Baja, ¿qué nos pasa? ¿Verdad? Fíjense cómo uno se puede autodegradar. Eso es porque los que quise yo venir a hablarles de esto, que es esta primera narración de un estadounidense sobre las Californias, en donde se ve clarísimo ya la intención de quedarse con ellas. Lograron quedarse con la Alta California, pero la península, yo para mí la veo que peligra. Si ustedes ven Los Cabos cómo está, vayan a Los Cabos, llegan los barcos, se baja uno del barco, no le piden ni siquiera el mínimo papel, entra todo mundo, se pueden quedar ahí y hacer lo que se les pega la gana. Cabo San Lucas, Los Cabos, a mí me dio una tristeza ver, parece un cabaret de los gringos, está lleno de pura bebedera, horrible. Es decir, ¿qué hemos hecho con un lugar tan hermosísimo? Bueno, si los mexicanos no defendemos, si los mexicanos no nos oponemos a eso, si no hacemos oír nuestra voz, pues eso va a seguir pasando. Hoy las casas más caras, los terrenos más caros de Los Cabos, de San José del Cabo y de Cabo San Lucas, está en manos extranjeras y lo hemos permitido. La Constitución lo prohibía, de Salinas para acá ya no. Entonces yo sí digo, y se lo digo de corazón, estemos atentos, pensemos que nadie más que nosotros podemos defender a México, pero lo tenemos que defender defendiéndolo con dignidad, no dejándonos que nos aplasten. Entre más se hinque uno, más lo van a patear. Eso se los digo por experiencia. Ya para último les contaré una escena que a mí me pareció, se venía 1992, eran los 500 años
Estuvo muy curioso porque estaban que no sabían cómo explicar que Colón nunca pisó tierra de Estados Unidos. Pues, ¿cómo le hacían? Descubridor de América, ellos son América, eso es otra. Son ellos nomás, nosotros no somos América, les aviso. Ellos son América, por eso we are going to make America great again, y América, babosadas. Ellos no son América, somos todos, somos 35 naciones en América. Bueno, pero lo curioso fue para 92, a mí me daba risa ver que cómo le hacían. Pues pues Colón no pisó nada de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacer? Pues no sabía ni cómo inventar, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿saben que en ese momento el que era el director de la división hispánica era un señor muy feo, muy malo, que era un sociólogo que se especializaba en Rusia, no tenía nada que ver con el mundo hispánico, pero era muy amigo del bibliotecario general, que era especialista en ruso, y metió a su amigo de director de la división hispánica. Grosero, ofensivo con todo lo que fuera hispánico, imagínense. Y llega en ese momento. Y entonces, nosotros habíamos fundado una sociedad hispánica en la Biblioteca del Congreso, se llamaba Hispanic Cultural Society. Y todos los meses hacíamos una tertulia, con ese nombre, la tertulia, y hacíamos alguna conferencia sobre algo de nuestra cultura, de todo el mundo hispánico. No saben qué éxito teníamos, ya teníamos como 100 gentes que iban de todos los 3 edificios ahí, y era gratis, y nosotros hacíamos todo nosotros. Yo le había dicho, yo la organizo con $5 a la semana, porque me han dicho que era carísimo hacer eso. No, yo con $5 lo hago. No hubo un solo intelectual, un solo conferencista que no me aceptara por $5 darme la plática. Yo le decía, mira, solo tengo $5 y te alcanza para un sándwich y un refresco. ¿Cómo ves? ¿Me das la plática? Nunca me dijeron que no en todos los años que estuve. Bueno, entonces así hacíamos eso. Bueno, entonces este tipo, ¿saben qué organizó el fulano ese? Un cóctel para invitar a todas las embajadas, eso era lo único que le interesaba. Y le habló a la presidenta de nuestra Hispanic Society, la Cultural Society, que era una señora negra de Puerto Rico, buena gente, pero con todo respeto diré que tenía un poco un alma de esclava, la pobrecita así, sometida totalmente. Y entonces le habla a este hombre y le dice, oiga, queremos que su sociedad, de sus miembros, sean los meseros del cóctel, sí, se los juro. Y además que atiendan en el estacionamiento a la gente. Y me dice a mí, que yo era la vicepresidenta que había llegado a eso, y que me indigno, como no tienen. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo se te ocurre decirle que nosotros vamos a ser los meseros de su cóctel? En este momento y delante de la mesa directiva le hablas y le dices que la sociedad hispánica no es mesera de nadie, que se organice como quiera, que es una vergüenza que a la sociedad, que se supone que es nuestra cultura, no le invite al cóctel, pero quiera que seamos los meseros, y la obligamos a que le dijera eso, y de nosotros por supuesto que nadie fue, pero quiero decirles que así se las gastan, de veras se los digo de corazón, porque a mí como mexicana me duele en el alma. Y la última, ya para terminar, cuando llegué, pues me entrevistó la FBI, quién sabe qué mexicana era esta, ¿verdad? Y entonces estaba ahí llenando y me dice, oiga, ¿y usted de qué raza es? ¿Cómo? ¿De qué raza? Se me queda bien, me dice, porque mexicana es, ¿verdad? Sí, mexicana. Pero usted no, si es mexicana no puede ser blanca, y no es negra, y no es café, y no es amarilla. ¿Usted qué es? Póngale allí humana, eso soy. Y el señor puso humana. Es que le preguntan a uno cosas así, se los juro. No estoy exagerando, eso yo lo viví 10 años ahí. Y ¿saben qué? Pero lo respetan a uno, Si uno se mantiene, al rato lo respetan y lo quieren. Créanme, y eso les pido a todos, que como mexicanos cada uno lleve muy dentro esa dignidad de nuestro país y de nuestra cultura, que es enormemente maravillosa y valiosa. Muchas gracias.